El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Los saluda su compañero Jorge Lares. El día de hoy les presentaremos un especial por el mes del amor dedicado a mitos, leyendas e historias románticas en la historia de México. Los invitamos a que nos acompañen. Para comenzar, Alejandra Naranjo y Daina Vázquez nos hablarán sobre la leyenda del Callejón del Beso. La leyenda del Callejón del Beso. Esta leyenda tiene su escenario en Guanajuato, aunque el año no es especificado. Con solo escuchar la leyenda te traslada al reino de Nueva España, cuando las jóvenes de familia con buena posición social eran casadas por sus padres con españoles. El Callejón del Beso cuenta la historia de dos individuos, un hombre y una mujer, enamorados. Él se dedicaba a la minería, solo que era un humilde trabajador. En cambio ella, en palabras de William González, era hija única de un padre celoso, estricto y violento, que la tenía alejada y aislada de la sociedad, para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado. Cuenta la historia que un día la joven logra escaparse de su padre y conoce al minero. Se enamoran y se encuentran en la iglesia cercana a su casa. Al pasar el tiempo, el padre la descubre y la encierra para que no pudiera ver a su amado. El padre tenía planes de casarla con un noble español. La joven, al enterarse, logra mandarle una carta a su amado con su dama de compañía. En esta carta le explicó los planes de su padre. El minero se dio cuenta que la ventana del cuarto de la joven daba a un callejón angosto. Así él pudo lograr estar en el balcón de la casa de enfrente y hablar con ella. Tiempo después, él pudo comprar la casa para estar junto a ella. Un día el padre escucha los murmullos de la joven y entra a la habitación de su hija. Le sorprende verlos juntos y enloquece. Clava en su hija una daga quitándole la vida. El minero solo la despide dándole un beso en la mano, ya que se encontraba en shock. Días después, al no poder superar la muerte de su amada, se lanza del tiro principal de la mina valenciana. Cuenta la leyenda que en el Callejón del Beso, si una pareja visita este lugar y se da un beso junto al tercer escalón de este callejón, tendrá felicidad durante 7 largos años, pero quien no lo haga y pase por el lugar tendrá 7 años de muy pero muy mala suerte. Alfonso Olvera nos cuenta que el Callejón del Beso aún existe en la ciudad de Guanajuato. Está situado en la zona histórica, en las faldas del Cerro del Gallo, una barriada que existía ya desde el siglo XVIII y que es sin duda uno de los más típicos de dicha ciudad. La distancia de los balcones se encuentra tan cerca, tan solo 68 centímetros. El autor llama esto trágica distancia de un beso. Las leyendas mexicanas nos aportan un panorama cultural del lugar y aspectos de la vida cotidiana de cada momento en la historia. Al escuchar estas leyendas podemos rastrear estos procesos y entender cómo las mentalidades cambian o permanecen en las nuevas generaciones. También intentan reafirmar los valores de la sociedad y reflejan las creencias populares. Para el Baúl de Pesqueira, Alejandra Naranjo y Daina Vázquez. A continuación, Luis Soto nos hablará sobre la leyenda del estado de Aguascalientes, libre por el beso de una mujer. Se cuenta que doña María Luisa Fernández Villa de García Rojas, oriunda de Aguascalientes, hija de don Diego Fernández Villa, conocido comerciante del lugar, se casó con don Pedro García Rojas en 1822.
Doña Luisa era una mujer atractiva, caritativa, generosa, que como a todos los aguascalentenses, deseaba que su estado fuera independiente y sacudirse del yugo zacatecano, librarse de la tiranía de los tuzos. Rezaba un incendiario manifiesto de la época, anhelo que no podía cristalizar mediante una revolución, ya que no se podía enfrentar a este contra los poderosos enemigos de Zacatecas. La ciudad de Aguascalientes fue fundada en 1575, según consta en la cédula de Felipe II, fechada en Madrid del 22 de octubre de ese mismo año, siendo sus fundadores Juana de Montoro, Jerónimo de la Cueva, Alonso Alarcón y otros más, quienes se instalaron en las cercanías de los manantiales de aguas termales que hay en esa ciudad. El crecimiento de la población fue tan rápido por la bondad de su clima, la exuberancia de su vegetación y la abundancia de las aguas que, 36 años más tarde, el 18 de agosto de 1611, la Real Audiencia de Nueva Galicia la declaró villa, poniéndole por nombre Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes. Durante muchos años siguió dependiendo del gobierno de Nueva Galicia, hoy Jalisco, y todavía cuando el conde de Gálvez, virrey de México, dividió la Nueva España en 12 intendencias, siguió perteneciendo a Jalisco. En 1791, el gobierno virreinal, quizá por la gran distancia que se encontraba de Guadalajara, resolvió agregar a la intendencia de Zacatecas lo que hoy es Aguascalientes. Con ese motivo, surgió un obvio y natural disgusto de los vecinos, el cual se hizo manifiesto por escrito. Hubo súplicas, pasquines y el descontento fue creciendo a medida que el tiempo pasaba, sin que nunca aceptaran semejante cambio. También hubo una frecuencia de escándalos y motines que duraron hasta la compleja independencia del Estado mexicano. De manera que, desde que Aguascalientes fue agregado a la dependencia de Zacatecas, el más grande anhelo de sus habitantes era independizarse. Pasaron algunos años y Aguascalientes era un suburbio de Zacatecas. La gente sentía gran encono con los zacatecanos, los que menos culpa tenían en el asunto. El 1 de mayo de 1835, don Antonio López de Santana llegó a las ciudades de Aguascalientes de paso para Zacatecas. Llevaba un contingente de 3,000 hombres, con los cuales a someter al turbulento estado de Zacatecas que había tenido la audacia de sublevarse contra él. Dice Elías L. Torres que, abro comillas, la causa en el fondo era que las ideas liberales y avanzadas de los zacatecanos no se compadecían con las del gobierno central, que habían impuesto a la República al cojo de Tampico. Cierro comillas. Pernoctaría una noche y las principales familias del lugar se disputaban el honor de recibir en su casa al invencible guerrero. La residencia de don Pedro García Rojas y su esposa, doña María Luisa, fue la elegida. Toda la calle de Morelos, en donde se ubicaba, según el historiador don Alejandro Topete del Valle, fue decorada por guirnaldas de flores y papel de China de colores. Dice la leyenda que el día fue muy ocupado para el general Santana. Órdenes para el ejército, recibo de comisiones, conferencias con los principales vecinos, con miembros del clero y doña María Luisa, que era una gran ama de casa, virtuosa en la cocina y una exquisita dama del abolengo, la que además de su belleza tenía finos modales. Desplegando toda su coquetería, recibió al general Antonio López de Santana con una reverencia. El invitado ocupaba la cabecera de la mesa, mientras saboreaba un delicioso chocolate y los famosos ladrillos, panecillos típicos de Aguascalientes. Refería con los incidentes con sus gloriosas campañas. Don Pedro escuchaba atento a su izquierda el emocionante relato. Su esposa, a la derecha del altivo invitado, clavaba sobre él sus ojos de obsidiana y comentaba las hazañas que éste refería con frases de elogio oportuno o desgranaba dulcemente su sonrisa divina, que era un invisible hecho de belleza de aguascalentense. Poco a poco fue recordando la conversación sabiamente llevada por la dama, hasta conectarla en la situación dolorosa por la que atravesaba Aguascalientes. Así escuchaba Santana de sus labios cómo la ciudad no tenía escuelas, la única que había no contaba con pisos ni bancas para los muchachos, los que recibían escueta educación sentados en el suelo, que la fábrica de tabaco, que era el sostén de centenares del obrero,
que había sido trasladada a Zacatecas solo para arruinar a la población, que se le quitaba al ayuntamiento de Aguascalientes gran parte de lo que recaudaba, que se habían reducido las atribuciones del cabildo hasta convertirlo en un maniquí del gobierno de Zacatecas, que eran numerosas las acabalas que se pagaban, siendo la más bochornosa la que se acababa de crear sobre los difuntos cuyos deudos tenían que pagar tanto más cuanto por cada muerto como si lo compraran. Cuenta el narrador que cuando la señora Villa de García Rojas llegó a esa parte del relato, se abrió la puerta del amplio comedor y un criado anunció que don Pedro José López de Nava buscaba al señor García Rojas. Era urgente. El aludido pidió permiso para salir a la sala un momento. Cerró tras de sí la puerta y el ruido de sus pasos se fue perdiendo por el rojo enladrillado del corredor. Aguascalientes puede ser independiente, continuó doña María Luisa, reanudando su conversación. Basta que usted lo quiera, mi general, que en este pueblo todos lo anhelamos, llegaríamos hasta el sacrificio para obtenerlo. Dejó caer estas últimas palabras con una ternura tan intensa que el árbitro de la República, conmovido, deslizó su mano sobre el bordado mantel y oprimiendo la fina siniestra de doña María Luisa, le dijo emocionado: ¿de veras hasta el sacrificio? La señora García Rojas se puso de pie violentamente, cerró un poco el entrecejo, como desaprobando el atrevimiento del caudillo, pero sin soltar la mano y mirando a la suplicante, volviendo a brillar en sus labios una sonrisa, y sentándose de nuevo contestó: hasta el sacrificio, general. Santana acercó sus labios sobre los divinamente bellos de la hermosa dama aguascalentense y dio un beso prolongado y ardiente que vino a interrumpir el ruido de los pasos de don Pedro, que regresaba por el pasillo. La dama salió al encuentro de su esposo, radiante de alegría, y colgándosele del cuello, salamera y coqueta le dijo: Perico, por fin Aguascalientes es independiente, ¿verdad, general? Verdad es, asintió Santana, inclinando la cabeza y besando la mano de la señora García Rojas. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Ahora, Daniel Montaño presentará la leyenda romántica detrás de la composición del himno nacional. El amor en el himno nacional mexicano. A la hora de hablar del himno nacional, uno de los elementos que podemos destacar es el sentido patriótico que se le tiene por parte de los mexicanos, siendo algo que se canta desde que somos pequeños en los eventos cívicos o deportivos. Pero, ¿cómo se creó este cántico con mensajes sobre proteger el país? Bueno, este himno se compuso en 1853. En esos años, el país mexicano aún se seguía formando. Estando al poder Antonio de Santa Anna, ocurrieron eventos como la venta de la mesilla y además de tener un constante cambio de presidentes en el país. Ante la falta de un símbolo patrio, aparte de la bandera, se optó a crear un himno que representaría el espíritu de lucha en el país. Así que el presidente Santa Anna mandó a crear un concurso para la composición del nuevo himno nacional mexicano. Participaron alrededor de 25 poetas, resultando el trabajo de Francisco González Bocanegra el ganador. El trabajo consistió en 10 estrofas, las cuales actualmente se reducen a 4. Sobre el autor de la letra, podemos destacar que nació en San Luis Potosí. En el año de 1824, fue hijo de comerciantes que le dio la oportunidad de acomodarse en la disciplina de la poesía. El relato de la inspiración del himno se puede considerar un tanto cómico, pues se suele señalar que a la hora de saberse del concurso, González Bocanegra no quería participar, pero fue por parte de su prometida que se inspiró a participar. El poeta no se podía inspirar para escribir hacia la patria, ya que sus trabajos previos eran sobre el amor hacia las mujeres, porque no hubo una solución. Guadalupe González del Pino Villalpando procedió a encerrarlo en una habitación hasta que salieran esas estrofas. El resultado se obtuvo en alrededor de unas 4 horas. En sí, lo que podemos destacar sobre este relato, sobre el himno nacional, es que se puede aplicar la frase detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Este suceso ayudó a crear otro de los símbolos patrios que le dan identidad a la República Mexicana, a la cual curiosamente se utiliza la figura de la mujer
para representar la patria. Para el Baúl de Pesquera, Daniel Montaño. A continuación, el equipo del Baúl de Pesqueira les presentaremos la leyenda de la calle de la Quemada. La calle de la Quemada. Muchas de las calles, puentes y callejones de la capital de la Nueva España tomaron sus nombres debido a sucesos ocurridos en las mismas, a los templos o conventos que en ellas se establecieron o por haber vivido y tenido sus casas personajes y caballeros famosos, capitanes y gentes de alcurnia. La calle de la Quemada, que hoy lleva el nombre de Quinta Calle de Jesús María, y, según nos cuenta esta dramática leyenda, tomó precisamente ese nombre en virtud a lo que ocurrió a mediados del siglo XVI. Cuéntase que en esos días regía los destinos de la Nueva España don Luis de Velasco. Después fue virrey su hijo del mismo nombre 40 años más tarde, que vino a reemplazar al virrey don Antonio de Mendoza, enviado al Perú con el mismo cargo. Por esa misma fecha vivían en una amplia y bien fabricada casona don Gonzalo Espinosa de Guevara con su hija Beatriz, ambos españoles llegados de la villa de Illescas, trayendo gran fortuna que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios, minas y encomiendas. Y dícese en viejas crónicas desleídas por los siglos que si grande era la riqueza de don Gonzalo, mucho mayor era la hermosura de su hija. 20 años de edad, cuerpo de graciosas formas, ojos glaucos, rostro hermoso y de una blancura de azucena, enmarcado en abundante y sedosa cabellera, bruna que le caía por los hombros y formaba una cascada hasta la espalda de fina curvadura. Asegurábase en este entonces que su grandiosa hermosura corría pareja con su alma, toda bondad y toda dulzura, pues gustaba de amparar a los enfermos, curar a los apestosos y socorrer a los humildes, por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle, para dejarlas en esas manos temblorosas y cloróticas. Con todas estas cualidades de belleza, alma generosa y noble cuna, a lo cual se sumaba la inmensa fortuna de su padre, lógico es pensar que no le faltaron galanes que comenzaron a requerirla en amores para posteriormente solicitarla como esposa. Muchos caballeros y nobles galanes desfilaron ante la casa de doña Beatriz sin que ésta aceptara a ninguno de ellos, por más que todos ellos buenos partidos para efectuar un ventajoso matrimonio. Por fin llegó aquel caballero a quien el destino le había deparado como esposo, en la persona de don Martín de Scopoli, marqués de Piamonte y Francescello, apuesto caballero italiano que se prendó de inmediato de la hispana y comenzó a amarla, no con tiento y discreción, sino con abierta locura. Y fue tal el enamoramiento del marqués de Piamonte que, plantado en mitad de la calleja en donde estaba la casa de doña Beatriz o cerca del convento de Jesús María, se oponía al paso de cualquier caballero que tratara de transitar cerca de la casa de su amada. Por este motivo, no faltaron altivos caballeros que contestaron con hombría la impertinencia del italiano, saliendo a relucir las espadas. Muchas veces bajo la luz de la luna y frente al balcón de doña Beatriz se cruzaron los aceros del marqués de Piamonte y los demás enamorados, habiendo resultado vencedor el italiano. Al amanecer, cuando pasaba la ronda por esa calle, siempre hallaba a un caballero muerto, herido o agonizante a causa de las heridas que produjera la hoja toledana del señor de Piamonte. Así, uno tras otro iban cayendo los posibles esposos de la hermosa dama de la villa de Illescas. Doña Beatriz, que amaba ya intensamente a don Martín por su presencia y galanura, por las frases ardientes de amor que le había dirigido y las esquelas respetuosas que le hizo llegar por manos y conducto de su ama, supo lo de tanta sangre corrida por su culpa y se llenó de pena y de angustia y de dolor
por los hombres muertos y por la conducta celosa que observaba el de Piamonte. Una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, Virgen mártir que se sacó los ojos, tomó una terrible decisión, tendiente a lograr que don Martín de Scupoli, marqués de Piamonte, y Francescello dejara de amarla para siempre. Al día siguiente, después de arreglar ciertos asuntos que no quiso dejar pendientes, como su ayuda a los pobres y medicinas y alimentos que debía entregarse periódicamente a los pobres y conventos, despidió a toda la servidumbre después de ver que su padre salía con rumbo a la casa del factor. Llevó hasta su alcoba un brasero, colocó carbón y le puso fuego. Las brasas pronto reverberaron en la estancia. El calor en el anafre se hizo intenso y entonces, sin dejar de invocar a Santa Lucía y pronunciando entre lloros el nombre de don Martín, se puso de rodillas y clavó con decisión su hermoso rostro sobre el brasero. Crepitaron las brasas. Su olor a carne quemada se esparció por la alcoba antes olorosa a jazmín y almendras, y después de unos minutos doña Beatriz pegó un grito espantoso y cayó desmayada junto al anafre. Quiso Dios y la suerte que acertara a pasar por allí el fraile mercenario Fray Marcos de Jesús y García, quien por ser confesor de doña Beatriz entró corriendo a la casona después de escuchar el grito tan agudo y doloroso. Encontró a doña Beatriz aún en el piso. La levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el rostro quemado, al mismo tiempo que le preguntaba qué le había ocurrido. Y doña Beatriz, que no mentía, y menos a Fray Marcos de Jesús y García, que era su confesor, le explicó los motivos que tuvo para llevar a cabo tan horrendo castigo, terminando por decirle al mercenario que esperaba que ya con el rostro horrible, don Martín, el de Piamonte, no la celaría, y los duelos en la calleja terminarían para siempre. El religioso fue en busca de don Martín y le explicó lo sucedido, esperando también que la reacción del italiano fuera en el sentido en que doña Beatriz había pensado, pero no fue así. El caballero italiano se fue deprisa a la casa de doña Beatriz, su amada, a quien halló sentada en un sillón sobre un cojín de terciopelo carmesí, su rostro cubierto con un velo negro que ya estaba manchado de sangre y carne negra. Con sumo cuidado le descubrió el rostro a su amada, y al hacerlo no retrocedió horrorizado, se quedó atónito, apenado, mirando la cara hermosa y blanca de doña Beatriz, horriblemente quemada. Bajo sus antes arqueadas y pobladas cejas había 2 agujeros con los párpados chamuscados. Sus mejillas sonrosadas eran cráteres abiertos por donde escurría sanguaza, y los labios antes bellos, carnosos, dignos de un beso apasionado, eran una rendija que formaban una mueca horrible. Con este sacrificio, doña Beatriz pensó que don Martín iba a rechazarla, a despreciarla como esposa, pero no fue así. El marqués de Piamonte se arrodilló ante ella y le dijo con frases en las que campeaba la ternura: Ah, doña Beatriz, yo os amo no por vuestra belleza física, sino por vuestras cualidades morales. Sois buena y generosa, sois noble y vuestra alma es grande. El llanto cortó estas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura. En cuanto regrese vuestro padre, os pediré para esposa, si es que vos me amáis, terminó diciendo el caballero. La boda de doña Beatriz y el marqués de Piamonte se celebró en el templo de la Profesa y fue el acontecimiento más sensacional de aquellos tiempos. Don Gonzalo de Espinosa y Guevara gastó gran fortuna en los festejos y por su parte el marqués de Piamonte regaló a la novia vestidos, alhajas y mobiliario traídos desde Italia. Claro está que doña Beatriz al llegar ante el altar se cubría el rostro con un tupido velo blanco, para evitar la insana curiosidad de la gente, y cada vez que salía a la calle sola al cercano templo a escuchar misa o acompañada del esposo, lo hacía con el rostro cubierto por un velo negro. A partir de entonces, la calle se llamó Calle de la Quemada, en memoria de este acontecimiento que ya en cuento o en leyenda han repetido varios autores, siendo estos datos los auténticos y que obran en polvosos documentos. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares, Daina Vázquez y Alejandra Naranjo. Ya, porque tengo que ir.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesqueira, se despide de ustedes Jorge Lares. Hasta la próxima edición. Que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.